En estas últimas horas hemos visto cómo el precio de Bitcoin vuelve a marcar nuevos máximos históricos después de un gran movimiento alcista. Vamos a explicar el porqué de este movimiento y a partir de aquí qué es lo que esperamos para las próximas horas y los próximos días. Lo primero que tenemos que comentar es un poquito el contexto en el que se encontraba el precio de Bitcoin en relación a lo que comentábamos en el vídeo de ayer. Últimamente creo que empiezo a pensar que ya tenemos demasiadas líneas, así que vamos a ir poco a poco también limpiando un poquito el gráfico, porque la verdad es que hay algunas estructuras que ya no nos sirven porque se han quedado bastante atrás. Bien, lo principal es que, aquí recordemos que tuvimos una estructura operativa acumulativa que fue la que dio inicio a este último movimiento alcista. Esta tendencia alcista que veíamos en estos últimos días, cómo iba perdiendo poquito a poco ese momentum, hasta que finalmente se detuvo la tendencia y veíamos esta estructura operativa que fue la que planteábamos en el vídeo de ayer. A partir de aquí vamos a bajar un poquito de timeframe para ver mejor esta estructura. Comentábamos algo súper importante y es que veíamos cierta presión compradora en lo que es la zona operativa del soporte de esta estructura operativa. Esta presión compradora de fondo nos está indicando cierta fortaleza y además teníamos otra cosa muy importante y es que recordaréis que habíamos marcado esta zona operativa de aquí para una potencial búsqueda de liquidaciones, pero a su vez comentábamos que este T secundario sobre la parte alta de la estructura a nosotros lo que nos está indicando es fortaleza, y después de esto pues seguíamos viendo esa presión compradora de fondo que ya evidenciábamos también desde lo que es la fase A de la estructura. A partir de aquí finalizó la fase A y comenzó la fase B, y ya en el vídeo de ayer comentamos cómo veíamos una ruptura de esta zona operativa de resistencia que teníamos en los 76.893, y a partir de esta ruptura comentábamos que tenemos que estar pendientes porque ahí es donde se iba a dar la oportunidad operativa. En este caso esperábamos algún test de consolidación, fue un test bastante feo, las cosas como son, no es un gatillo de entrada muy visible el que tuvimos aquí, pero como veis después de romper esta zona operativa veíamos cómo el precio rechazaba el reingreso y ya a partir de aquí veíamos esa intencionalidad alcista para continuar con esta tendencia ya fuera de la estructura y por lo tanto también rompiendo el equilibrio en la estructura que estábamos trabajando. Esta estructura operativa finalmente ha terminado siendo una estructura reacumulativa que vuelve a iniciar esa tendencia alcista que había frenado y a partir de aquí pues continúa marcando nuevos máximos históricos el precio de Bitcoin, llegando incluso a superar los $80.000. Parece mentira porque hace un año y pico estábamos en zona de mínimos y enseguida el precio de Bitcoin ya no solo es que ha superado máximos históricos, sino que cada vez está más cerca de los ansiados $100.000. Hay que tener una cosa clara con esta estructura que hemos visto, y es que al ser una estructura de fallo estructural, no hemos tenido, como veis, limpieza en zona de mínimos, consideramos que la agresividad que estamos viendo en el mercado para esas compras es bastante grande, porque de lo contrario primero hubiesen intentado buscar contrapartida en zona de mínimos, y de hecho es que probablemente vamos a ver zonas de liquidez en zonas de longs, porque no se han estado llevando esas liquidaciones por la agresividad compradora que están evidenciando los operadores. Eso sí, este movimiento alcista, como veis, está actualmente desarrollando otra estructura operativa, pero un poquito más arriba. Este momentum no llegó muy lejos, la verdad, pero bueno, es normal porque también hay que tener en cuenta una cosa, y es que estas estructuras las estamos planteando en un gráfico de 15 minutos. Hay gente que considera que el gráfico de 15 minutos no es representativo, pero eso sobre todo es para las personas que van viendo vela a vela cómo es el movimiento. Pensad que en una metodología de estructuras, estas estructuras de 15 minutos duran bastantes horas, incluso te pueden llegar a durar un día entero. Por lo que no pasa nada por bajar a este timeframe, que de hecho a nosotros hasta nos viene bien para poder ver más información en el gráfico y por lo tanto también poder sacar más conclusiones. En esta estructura operativa veíamos algo bastante interesante y es que se mantenía
esa dinámica alcista que traía el precio, por lo tanto consideramos que seguía entrando presión compradora sobre estos niveles, pero sí que demostraba ya menos intencionalidad que en el momento de la ruptura. Mirad cómo la velocidad del precio frena y a partir de aquí pues ya va subiendo con un poquito más de lentitud. Eso sí, en estas últimas horas estamos viendo aquí un movimiento bastante extraño dentro de lo que cabe. Digo extraño porque en verdad esto parece una búsqueda de liquidez en ambos lados. De hecho, pensad que esto es un movimiento bajista de recuperación en V y a su vez esto es lo que podrían estar utilizando para encontrar contrapartida en el corto plazo y que por lo tanto buscasen esa liquidez en zona de mínimos. Luego, cuando revisemos los mapas de liquidaciones, vamos a ver si efectivamente sobre estos niveles teníamos liquidez. Y este giro en V lo que nos está demostrando es esa agresividad compradora, cómo sigue entrando en el mercado. Pero ojo, porque esta agresividad compradora se ha vuelto a encontrar, como veis, con la resistencia de esta estructura con cierta inclinación alcista. Y será importante para la continuación de este movimiento alcista ver que el precio no pierda esta zona media de la estructura y que rompa lo antes posible la resistencia. Que rompa la resistencia y que posteriormente busque consolidar esa ruptura para nosotros aquí poder valorar esa oportunidad operativa en compra. Para, bueno, ya continuar marcando nuevos máximos históricos en niveles operativos más altos. Ya sabéis que una problemática de esta situación en la que estamos visitando niveles donde no tenemos referencias en el pasado es precisamente que no podemos esperar ningún tipo de reacción en ningún nivel en concreto. Tenemos que ir poco a poco analizando cómo se va desarrollando el precio para ir sacando conclusiones. No podemos ir atrás y decir, pues mira, aquí hubo una zona de ventas, porque es que no tenemos nada de ese estilo. Estamos en una situación donde el precio está descubriendo estas zonas operativas y tendremos que ir analizando poco a poco a ver cómo el precio va reaccionando a cada una de ellas. Precisamente por esto va a ser súper importante que continuéis viendo los análisis día tras día, porque en cualquier momento podemos incorporar información nueva que afecte en gran medida a lo que es el análisis. Así que recomiendo que no os perdáis estos vídeos porque la situación del mercado se está poniendo súper interesante. Además, como comentaba en el directo que hicimos hoy, que bueno, si no lo habéis visto, recomiendo que le echéis un vistazo porque también revisábamos algunas altcoins, comentaba que estaba teniendo una cierta sensación de que el retail está volviendo al mercado. Ya sabéis que anteriormente habíamos comentado que desde mi punto de vista todavía el retail no había llegado, pero ahora ya en este punto considero que está empezando a volver. Y desde mi punto de vista, y esto es una teoría que ya he compartido en varias ocasiones en el canal, considero que cuando vamos a ver mayor entrada de retails al mercado va a ser tras la ruptura de los $100.000, porque es un nivel demasiado psicológico como para que la gente lo ignore. Ya es entrar en las 6 cifras y creo que a la gente le puede impactar mucho. Otra pregunta bastante frecuente en los comentarios es ¿cuándo comprar? Porque claro, en este contexto alcista donde además no estamos viendo grandes retrocesos, puede ser que alguno esté fuera del mercado y ahora mismo esté impaciente por entrar. Pues aquí hay varias opciones. Lo primero, hacer DCA para quitarte el ruido del corto plazo, y la segunda opción es esperar a movimientos correctivos, aunque puedan llegar a tardar un poco en llegar. ¿Vale? Puede ser que no lo veamos ya y que tarde y que el precio siga subiendo, ¿vale? Eso puede llegar a suceder, pero a nivel operativo esos retrocesos nos dejan cierto margen, porque si tú compras ahora en máximos históricos, estás asumiendo el riesgo de que el precio de repente pueda girar y hayas comprado en el techo. Así que una cosa que tenéis que tener clara es que el precio de Bitcoin, cuando tiene grandes movimientos alcistas, y esto lo voy a repetir muchísimo durante este movimiento alcista, cuando tiene grandes movimientos alcistas, también luego podrá tener correcciones proporcionales. Por lo que si vemos un gran movimiento alcista súper vertical y muy agresivo, luego no nos debe de sorprender tener una corrección proporcional, ¿vale? Entonces, esto os lo digo porque en el anterior bullrun, que fue cuando yo ya estaba creando contenido,
veía una dinámica que se repetía constantemente, y es que cuando el precio subía todo el mundo quería comprar, cuando el precio caía ya nadie quería comprar, y precisamente cuando el precio cae es cuando hay que valorar compras, no cuando está en máximos. Así que no te sorprenda de repente ver un movimiento bajista de un 20%, por ejemplo, o un 15%, esas son las oportunidades operativas que nos va a estar dando el mercado para incorporarnos. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es buscar estructuras operativas que nos den señales de acumulación y que a partir de ahí, en el momento en el que tengamos esos desequilibrios alcistas, serán también nuestras oportunidades operativas. No pasa nada si estamos en máximos históricos y el precio está lateralizando para continuar acumulando y continuar con la tendencia. El problema es cuando estamos desarrollando una tendencia y planteas comprar en máximos. Otra cosa es si vemos una estructura operativa, porque en esta estructura operativa es donde también se están posicionando las grandes instituciones, están entrando en el mercado para a partir de ahí pues iniciar un próximo movimiento. Entonces habrá situaciones en las que, como hoy por ejemplo hemos tenido una reacumulación y no hemos necesitado una corrección, pero llegará el momento en el que tendrá que haber correcciones, porque también aprovecharán esas correcciones para encontrar contrapartida las instituciones. Y ese será precisamente el momento donde habrá que estar valorando compras, y no ahora, en este punto que estamos en máximos históricos. Así que si seguís los análisis diarios, tranquilos, porque iremos comentando todas estas oportunidades operativas que nos va a ir dando el mercado. Recordemos que en el gráfico diario esta es la estructura operativa que hemos estado trabajando durante muchos meses, y como comentábamos en vídeos anteriores, lo que ha sucedido en este punto es que el precio ha roto la resistencia, ha rechazado reingresar, demostrando con esto fortaleza, y a partir de aquí está iniciando el desequilibrio alcista. Por lo tanto, esperamos un gran movimiento alcista después de haber desarrollado toda esta estructura. Y llegará un punto en el que habrá correcciones. Lo que no sabemos es si la corrección será aquí, si la corrección será aquí, pero lo importante es que a nivel operativo esas correcciones, sean cuando sean, nos van a dar un margen para nosotros poder entrar con más confianza en el mercado. Y bueno, recuerda que si quieres aprender a realizar análisis técnico igual que yo y a seguir mi operativa con más detalle, también tienes Capital Profits, que es la academia donde enseño a hacer trading. Recientemente hemos abierto plazas, así que si estáis interesados recomiendo que accedáis lo antes posible, porque también tenemos una promoción. Os dejo en la descripción del vídeo toda la información por si os interesa. Y ahora vamos a estar revisando como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Y aquí vemos algo bastante interesante y voy a mover la cámara para aquí para que no moleste tanto. Ayer comentábamos algo importante y es que veíamos cómo se activaban los bots de alta frecuencia. Veíamos aquí en el indicador de tendencia cómo se marcaba tendencia alcista con un nivel 3, lo que demuestra bastante fortaleza, y comentábamos que probablemente el precio iba a buscar estas liquidaciones que teníamos por aquí, en torno a los 77.350, ya que era la zona operativa que más liquidez tenía. Pero es que, como podéis observar, el indicador de tendencia nos continuó marcando tendencia alcista durante bastante tiempo y nos daba a entender que no se iban a conformar solamente con estas liquidaciones, sino que probablemente iban a intentar buscar toda esta zona operativa que era la que más liquidez tenía. Y finalmente así ha sido, como podéis observar, limpiaron toda esta zona de aquí y a partir de ahí pues ya perdió ese momentum alcista. Ahora bien, en estas últimas horas vemos como principalmente sigue habiendo liquidez en zona de shorts. De hecho, después de estos últimos movimientos bajistas, hemos visto cómo aumenta la liquidez en zona de shorts. Tenemos aquí en los 82.000, tenemos también en los 83.170
y también tenemos en los 83.670. En zona de longs tenemos aquí en los 75.356 y en torno a los 73.980. Respecto a la liquidez de 100X, bueno, como veis teníamos liquidez en esta zona operativa y en este movimiento bajista se han llevado todo, por lo que tampoco hay mucho que comentar ahora mismo. Liquidez de 50X, vemos cómo han limpiado esta zona, todavía queda un poquito aquí hasta los 78.350. Liquidez de 25X, voy a hacer un poquito de zoom out, pero necesito filtrar. Vale, vemos desde los 82.125 hasta los 82.500. Y luego también vemos por aquí en torno a los 77.155. Y liquidez de 10X ya sabéis que tenemos en niveles operativos más altos. Podemos observar desde los 83.087 hasta los 83.777. En Bookmap veíamos cómo las órdenes de compra que comentábamos ayer que había en los 74.800 y en los 73.750 se terminaban retirando. Creo que no absorbieron del todo las ventas que había en los 77.500, creo que se retiraron un poquito antes y bueno, sí que veíamos cómo frenaba un poquito el movimiento alcista por estas órdenes de venta que había en los 80.000. Desde entonces no veo ningún nivel que podamos destacar con gran volumen de compras o gran volumen de ventas. Lo único que vemos es que entran algunas compras en los 74.850 y también en estos 76.650 aproximadamente. En The Kingfisher estamos viendo mucha liquidez en zona de longs, es normal, hemos tenido grandes movimientos alcistas recientemente, así que es normal que se acumulen, liquidaciones en zona de longs y principalmente aquí cerca del precio vemos una zona importante en torno a los 76.718. También vemos liquidez desde los 72.675 hasta los 67.285. En los CVDs veo algo importante y es que durante este último movimiento alcista principalmente vemos compras agresivas desde todos los exchanges, pero lo más interesante es que este movimiento ha sido liderado con compras a spot, así que creo que es bastante favorable para una potencial continuación alcista. En mapas de corto plazo la verdad es que vemos una situación bastante cargada de liquidez en general, un poquito en zona de shorts en los 80.290, 290 no. 80.920, perdón. Luego también tenemos aquí en los 81.600 y luego en zona de longs tenemos desde los 79.970 hasta los 78.770 aproximadamente. Y en los mapas de high leverage tenemos liquidez en los 80.895 y tenemos sobre todo en estos 77.320. A nivel noticias, ¿qué tenemos esta semana? Pues bueno, lo más destacable lo tenemos el miércoles 13 de noviembre, ya que tenemos datos del IPC en Estados Unidos a las 2:30 de la tarde en hora española. La previsión es que se mantenga en el 2,4%. También el jueves 14 tenemos declaraciones de Powell a las 9 de la noche hora española. Y ahora, como siempre, vamos a comentar algunas noticias. Bitcoin ha alcanzado nuevos máximos históricos, superando los $77.000 sin generar preocupaciones de sobrevaloración entre inversores, a diferencia de lo que ocurre con acciones tradicionales. El CEO de Bitwise explicó que el valor de Bitcoin se percibe como más propenso a aumentar cuando su precio sube, lo que refuerza su atractivo. Además, la demanda sigue alta, como Robert Kiyosaki y otros analistas proyectando un crecimiento sostenido del precio. Estos factores indican un impulso positivo continuo tras las elecciones de Estados Unidos. Ethereum alcanzó un valor de $3.200, marcando su nivel más alto desde agosto y superando la capitalización de mercado de Bank of America, con $383.000 millones, frente a los 346.000 millones del banco. Este incremento resalta el impacto del crecimiento de la tecnología blockchain frente a las finanzas tradicionales. A pesar de que Ethereum vuelve a mostrar inflación tras un periodo deflacionario,
la comunidad de analistas prevé más incrementos en su valor, impulsados por la creciente relevancia de las finanzas descentralizadas, DeFi. Elon Musk compartió un tuit del senador Mike Lee que aboga por la abolición de la Reserva Federal de Estados Unidos. Lee argumenta que la política monetaria necesita más control ejecutivo y que la Fed se ha desviado de los principios constitucionales, criticando al presidente Powell por su afirmación de no dimitir incluso ante un pedido presidencial. El sentimiento antimonetario central es compartido por defensores de Bitcoin, quienes ven la inflación y la devaluación del dólar como justificaciones para el cambio. Como comentábamos en el vídeo de ayer, Ethereum continúa con esa tendencia alcista, una tendencia alcista que no demuestra tampoco demasiada agresividad. Desde mi punto de vista, lo que está haciendo Ethereum es recuperar lo perdido frente a Bitcoin, siguiendo un poquito la dinámica general del mercado, porque hemos visto cómo otras altcoins, como por ejemplo Solana o Sui, sí que están demostrando bastante agresividad en el mercado. Pero en el caso de Ethereum estamos viendo como este movimiento alcista pues va bastante lento. Yo creo que es más que nada que se está dejando llevar con el mercado. No es que estemos viendo gran fortaleza en el precio de Ethereum a pesar del alza de precios que es evidente. La cosa es ver cómo se está produciendo este alza de precios. Y en este caso pues vemos que va muy poquito a poco subiendo con pequeños retrocesos. Pero bueno, de momento continúa subiendo, que es lo importante, y ya sabéis que el principal objetivo para confirmar fortaleza para medio o largo plazo sería alcanzar esta zona operativa de los 3.468. Una vez el precio alcance esta zona operativa, esperaríamos a ver si tenemos ruptura y consolidación, que será donde podremos evaluar compras para una potencial continuación alcista. Respecto a los mapas de liquidaciones de Ethereum, estábamos viendo cómo anteriormente se llevaban grandes liquidaciones en este movimiento alcista, pero vamos a filtrar un poco porque aquí estoy viendo algunas zonas operativas interesantes, ya que en caso de tener una corrección mayor, considero que el precio podría ir a buscar esta liquidez de los 2.880. Vemos como esta zona operativa está cargadísimo de liquidez. Y luego también tenemos en los 2.825, otro clúster que también está súper cargado. A partir de ahí vemos también un poquito en los 2.755, pero ya no es tanta la cantidad. En zona de shorts no vemos tanta liquidez, como podéis observar, solamente queda un poquito en los 3.316 aproximadamente. En The Kingfisher estamos observando como hay también bastante liquidez en zona de longs. En este caso vemos desde los 2.538 hasta los 2.466. Y en el análisis de hoy voy a estar revisando DOT porque la situación está mejorando bastante, por suerte, durante estas últimas horas. Vamos a ir en el gráfico diario a revisar cuál es ahora mismo esta situación. Porque anteriormente recordemos que la situación de DOT era bastante crítica, estaba desarrollando una estructura operativa en zona de soporte, había prácticamente perdido todo lo ganado anteriormente y veíamos cómo aquí se abría la posibilidad a que el precio hubiese podido haber limpiado zona de mínimos dentro de la estructura para luego intentar atacar zona de resistencia. Y es que es precisamente lo que está haciendo en el día de hoy. Vemos cómo DOT intenta romper esta zona operativa de resistencia que tiene en los 4.92. Y de hecho es que tras esta ruptura ya está alcanzando uno de los objetivos que habíamos fijado en vídeos anteriores. O bueno, en vídeos no, creo que fue en alguno de los directos, pero bueno, en vídeos, ¿vale? Dejémoslo ahí. Pero sí que considero importante el siguiente evento, y es que el precio ha rechazado el equilibrio sobre este nodo de los 4.17 aproximadamente, lo que nos podría estar indicando que puede romper ya esta estructura operativa y a partir de ahí iniciar el desequilibrio que en este caso parecería que intente ser alcista. Sería interesante ver si el precio de DOT termina teniendo un test de consolidación, que de hecho, como veis, ha tenido este movimiento bajista recientemente y en caso de ver un rebote podría comenzar ya con ese
movimiento de continuación alcista después de romper equilibrio. ¿Qué objetivos podría tener? Pues los que ya están marcados en el gráfico principalmente. Ya hemos alcanzado el primer objetivo, así que bueno, este lo podemos olvidar, que eran los 5.25.5. La zona media de la estructura la considero importante, ya que además recientemente hemos visto reacción del precio sobre estos niveles, así que también hay que tenerla en cuenta. Sería en torno a los 5.78.8. Tenemos también en los 6.34. Esta me parece súper importante, los 7.19. Y a partir de ahí pues ya es la zona de resistencia de la estructura, que serían los 7.90. Luego tenemos otra encima, pero bueno, vamos a quedarnos de momento con estos objetivos que ya hemos comentado y a partir de ahí más adelante pues volveremos a revisar la situación. Creo que lo más importante sería por lo menos alcanzar estos 7.19.8, ya que es el siguiente nodo más importante que tiene ahora mismo el precio. Y por último, en los mapas de liquidaciones vemos cómo empieza a salir liquidez en zona de longs. Tenemos aquí en los 4.33 y luego también tenemos aquí en los 3.83 aproximadamente.